Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy trataremos un tema que hemos titulado El proceso de Dios moldeará tu carácter. El pastor americano Hayden Wilson Tozer fue uno de los escritores y predicadores cristianos más importantes del siglo XX. Escribió acerca del carácter de una persona, que es la excelencia de los seres morales. Añadió también, así como la excelencia del oro es su pureza, y la excelencia del arte su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Cuanto más puro y refinado es el oro, es más hermoso. Tiene un mejor aspecto, brilla más y es más valioso. Cuanto mejor es el carácter de un hombre, más cerca lo acerca a esa excelencia según Cristo. El carácter de un hombre, amado hermano y hermana, se define como ese conjunto de rasgos, de cualidades, de atributos que lo distinguen de otras personas y definen su forma de pensar y su forma de actuar. Además de esto, el carácter, amados hermanos, marca la forma en la cual usted responderá, reaccionará y afrontará las diferentes situaciones que en la vida debe atravesar. Existen personas que tienen buen carácter, pero también existen personas que tienen muy mal carácter. Las personas de buen carácter, amados hermanos, se caracterizan porque son íntegras, porque son honestas, porque tienden a tener un alto estándar moral, porque son amables, porque rigen sus vidas por códigos de principios y valores enmarcados en el temor de Dios. Mas las personas de mal carácter se comportan en forma deshonesta, sin ética, sin moral, sin amor por los demás. Viven sus vidas orgullosamente sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Este tipo de personas de mal carácter son descritos por el apóstol Pablo con toda precisión en su carta a los Romanos. Quiero que me acompañe por favor a la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 28. Aquí hay algunas características de personas con mal carácter. Romanos capítulo 1, verso 28. Dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto caracteriza a una persona de mal carácter. Tienen sus mentes reprobadas conforme a la Escritura. ¿Y por qué tiene una mente reprobada? Sigue aclarando el apóstol: para hacer cosas que no convienen. Quien tiene un mal carácter siempre hará lo que no le conviene. Tal vez le parezca que es bueno para él, pero al final será mal para su vida. Más de estas características en el verso 29 de Romanos 1: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando usted quiera conocer a una persona de mal carácter, páselo por este espejo, compárelo con esta lista, y si esa persona tiene alguno de estos malos atributos, entonces esa persona tiene muy mal carácter. Las personas de mal carácter, amados hermanos, son aquellos que ofenden, son aquellos que dañan a los demás y destruyen todo a su paso porque solo piensan en sí mismos. Las personas con mal carácter, amados hermanos, al enfrentar pruebas y dificultades, culpan a los demás. Las personas de mal carácter se derrumban ante las crisis
Inclusive llegan a quitarse la vida en forma cobarde queriendo escapar de una situación que pudiese ser vencida si se tuviera buen carácter. Las personas de mal carácter lo manifiestan en su vida familiar, lo manifiestan en su entorno laboral y lo manifiestan ante todo en su vida de fe. Los de mal carácter maltratan a sus esposas, esposas que ofenden a sus esposos, que no contienen sus palabras, sino que reaccionan de una manera desmedida, sin reflexionar el daño que causarán. Una persona de mal carácter nunca reflexionará acerca de lo que va a decir, simplemente dirá las cosas sin pensarlo, como una avalancha pasará por encima de las demás personas sin importar si los agrede, los ofende o los daña. Es común y se escucha en nuestra cultura que las personas suelen confundir la firmeza de carácter con la patanería, con la truanería, excusándose: es que yo soy santanderiano, entonces yo hablo así. No, usted no tiene que hablar así. Usted no tiene que insultar a otra persona. Usted no tiene que ofender a otra persona para decir que es que usted tiene carácter. No, usted no tiene carácter. Usted lo que tiene es un mal carácter. Y sabe, nadie tiene por qué soportar su mal carácter. Amados hermanos, quien actúa en forma impulsiva, quien actúa en forma explosiva, sin medir las consecuencias de sus actos y el daño que puede causar a su semejante, tiene mal carácter. Y esto no puede permitirse en la iglesia del Señor. Nadie tiene por qué ser víctima de sus deficiencias en su carácter, ni sus hijos, ni su esposa, ni su esposo. Es que algo no le parece, algo no le gusta, entonces usted de una vez arde en llamas y arrasa con su fuego abrasador todo a su paso. No, eso no está bien, eso no corresponde a la verdad, eso no corresponde a la Escritura y no corresponde a alguien que se hace llamar hijo de Dios. ¿Puede usted imaginarse lo que nosotros hacemos a Dios todos los días? ¿Cuántas veces ofende usted a Dios de pensamiento? ¿Cuántas veces usted ofende a Dios con sus palabras? ¿Cuántas veces usted es deshonesto y deshonra a Dios con sus actos? Aún siendo cristianos, ¿cuántos mienten, engañan, murmuran de los demás? ¿Y acaso Dios reacciona? Inmediatamente te consume, te convierte en una pila de sal, te deshace en átomos. Desde luego que no, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia con tu vida. ¿Cuántas veces no te han hablado de Cristo? ¿Cuántas veces no fue alguien enviado por Dios a compartirte el Evangelio? Y antes de ser cristiano, ¿cuántas veces no rehuías? ¿Cuántas veces no te escondías? ¿Cuántas veces no hablabas mal del Evangelio? Y Dios tenía paciencia, Dios no te destruía, Dios no te abandonaba. Y fruto de eso es que hoy estás aquí. La paciencia de Dios en tu vida te ha traído hasta aquí en este momento. Pero también un mal carácter, amados hermanos, se manifiesta en la vida de fe. Hay quienes son de carácter débil. Hay quienes se dicen cristianos, pero su carácter es fluctuante. Son como las olas del mar, que son llevadas por el viento de un lado a otro. Ante la primera crisis que tienen, ante la primera prueba que les causa dolor, inmediatamente empiezan a decir: mejor me iba cuando no era cristiano. ¿No es cierto? Cuando no éramos cristianos también teníamos problemas.
y teníamos dificultades. La diferencia entre hoy y antes es que hoy enfrentamos nuestros problemas, nuestras crisis con Cristo de nuestro lado, y el vencedor de nuestro lado, quien está por nosotros, hoy nos da la victoria. Hay otros quienes por su pobreza de carácter son fácilmente engañados. Hay cristianos que son como niños en la fe. Su carácter no se ha desarrollado. Y no es más sino que le hablen por allí de una nueva doctrina para que de una vez salga a recibirla. Ay, es que por allí están diciendo, es que yo vi, pastor, en el internet, ¿esto será cierto? Pero la palabra nos dice en Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe? A mí me causa dolor y tristeza observar en muchas de esas megas iglesias hombres y mujeres supuestamente predicando y enseñando las verdades del reino. Escuchar a esos hombres que le dicen a la gente: venga y pacte con Dios, siembre aquí, Dios le va a dar el doble, Dios va a multiplicar y Dios te va a entregar esto y aquello, como si el hombre pudiese hacer transacciones con Dios. Todo lo que recibimos de parte de Dios es por su misericordia. No podemos sobornar a Dios. No podemos con 3 monedas llegar al altar de Dios y comprar su favor, porque el don de Dios no se compra con dinero. Es un regalo, es un don. Es algo que nace en el corazón de Dios, el derramar su misericordia sobre nosotros todos los días, para que podamos vivir un día más cada día. Pero hay niños fluctuantes. Hay niños que no tienen el carácter desarrollado. ¿Sabe qué caracteriza a los niños su inocencia? Usted le dice a un niño: salte aquí, y él va a hacerlo si usted es el papá. Muévase para allá, y él se mueve para allá. Pero no debe ser así con el cristiano. El cristiano tiene que estar arraigado, tiene que estar firme en la palabra. No hará nunca nada que no esté escrito en la Biblia, porque él se ha cimentado, él se ha arraigado sobre la roca inconmovible de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Nada lo moverá, nada lo desviará. Ninguna nueva revelación cambiará lo que él conoce de la verdad. Él sabrá que solo puede ser salvo por medio de la obra del Señor Jesucristo. Él sabrá que es por la gracia de Dios que ha alcanzado el beneplácito del Padre para que pueda ser salvo de la ira venidera. El verdadero cristiano sabe que a Dios le importa el corazón, pero también le importa lo que tú haces en tu vida exterior. No es cierto de que Dios quiere solo tu corazón y con tu cuerpo puedes hacer todo lo que quieras. Eso no es cierto. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tu corazón sea transformado y sea puro y sea conforme a su corazón. Que sea un corazón lleno de virtud, que sea un corazón lleno de piedad. Pero también quiere que esa piedad se manifieste en el amor a los demás. También quiere que esa piedad se manifieste en la forma como tú le sirves, como tú le adoras, inclusive como tú te vistes. En todo. Ante el carácter débil, ante el carácter que los hombres de este siglo manifiestan, debo decirle que todos los hombres y todas las mujeres, hermana, nacemos con un mal carácter, con un carácter deformado. Es cierto que en el principio Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen, pero producto del pecado el hombre fue deformado.
Producto del pecado, el ser espiritual del hombre fue muerto y el hombre hoy día ya no actúa según la moral y el estándar de santidad establecido por Dios en el principio. El pecado llegó al corazón del hombre. El pecado corrompió el corazón del hombre y por eso los pensamientos del hombre y el corazón del hombre son inclinados hacia el mal, lo que denota que el hombre nace y crece con un mal carácter. No hay un solo hombre que nazca bueno. Y en la medida que van creciendo desarrollan esas habilidades. Nos volvemos mentirosos, engañosos, maquinadores, lisonjeros. Y seguiríamos así hasta la muerte, deformándonos y degenerándonos, corrompiéndonos cada vez más, a menos que Dios toque nuestra vida. A menos que el Señor entre en nuestro corazón con sus virtudes y perfeccione nuestro carácter. Por eso, como hijo de Dios, aún habiendo recibido a Cristo, usted necesita, hermano y hermana, ser edificados por Dios para que Él haga un nuevo carácter en usted, para que el viejo carácter muera. Y usted colabora con Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo inicia la buena obra y Él va a perfeccionar la buena obra en usted hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que usted se muera en esta tierra. Él va a trabajar todos los días, pero usted debe hacer algo por su carácter. Yo le invito a que me acompañe a Colosenses capítulo 3, verso 5. Y ahora quiero que usted se mire en esa lista, porque esto es lo que dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros. No lo va a hacer Dios, es usted. Es usted el que tiene que hacer morir, el que tiene que acabar con eso, el que tiene que quitar toda vida de esto. Y empieza la lista: fornicación. ¿Cuántos luchan con eso? Y sabe, no solamente la fornicación es física, también es espiritual. Cuando usted en la mente, y hablo a los jóvenes, a las jovencitas, a los no casados, está deseando tener intimidad con un hombre, con una mujer con el cual usted no está casado, porque usted es soltero. No importa si usted tiene intimidad física con esa persona, el solo hecho de pensarlo, de desearlo en su corazón, ya usted está cometiendo, como dicen los griegos, porneia. Esto es pecado de índole moral con esa persona. Y si usted lucha con eso, joven, jovencita, hermano, hermana, si usted lucha con eso, tiene que hacerlo morir. Usted, impureza. Esto habla de todo lo que nos pueda contaminar: la mala música, la mala televisión, las malas películas, la pornografía. Sí, muchos cristianos están luchando con la pornografía todavía. ¿Qué es algo que le causa impureza a usted? ¿Sabe cuando se quiere hacer morir un ser vivo? Se le quita el alimento, el agua, lo que lo nutre. Una persona que no come empieza a perder peso, se empieza a consumir primero en sus órganos internos, después en su masa muscular, y con el tiempo, por inhalación, muere. Eso es lo que usted debe hacer con el pecado. No lo alimente.
Deje de alimentar el pecado, eso que lo contamina, hermana, hermano. Deje de alimentar la impureza. Sigue el apóstol Colosenses 3:5 diciendo: pasiones desordenadas. Todavía hay pasiones desordenadas en su vida. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay desobediencia en usted, eso es carnal, eso es terrenal. Todavía usted va contra la palabra. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Porque Dios lo dice. Y punto. Obedezca la palabra de Dios, es por su bien. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. ¿Hay todavía ira en usted? ¿Es un fosforito, medio lo rayan y se prende? Pues eso no se lo va a quitar Dios. Usted tiene que hacer morir la ira. ¿Todavía hay enojo? Hay hermanos que usted no le puede decir nada porque se ponen como un tomatico rojos y redondos. Cálmese, respire profundo, cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios mío, perdóname. Pero nadie tiene por qué soportar su ira, su enojo, su maledicencia, sus malas palabras. Y mucho menos si se dice cristianos. Blasfemia. Usted tiene que hacer morir la blasfemia en su boca. Mire, el nombre de Dios es sagrado, es santo. Y este es un ejemplo de blasfemia común. Hay gente que toma el nombre de Dios para todo, como si fuera una muletilla. Pasa algo y ¡ay, Señor Jesucristo! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Ay, Señor! Espere, ¿usted sabe qué es lo que está haciendo? ¿Sabe que su nombre es admirable? ¿Que su nombre es temible? ¿Y que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano? No blasfememos, controlemos. El nombre de Dios debe ser usado cuando usted lo va a adorar, cuando usted lo va a exaltar, cuando usted lo va a glorificar, pero no por cualquier cosa. Allí puede cometer pecado de blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todavía hay cristianos de muy mal carácter que tienen palabrotas. Sí, con esa boca con la cual toman la cena del Señor, con esa misma boca dicen otras cosas. Mire, por más molesto que usted esté, por más disgustado que usted esté, el Señor te dice: airaos, pero no pequéis. ¿Algo no le puede gustar? Sí. No, eso no me gustó. Y es que no tiene que gustarle todo, pero no peque. No mintáis los unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amados hermanos, necesitamos transformar en nuestro corazón todo aquello que nos impide, todas esas cosas terrenales que nos impiden parecernos a Dios. Por eso es necesario, por eso la única forma para que una persona pueda ser transformado, para que una persona cambie su mal carácter a un buen carácter, es si es sometido al fuego del refinamiento del proceso de Dios. Usted necesita ser refinado por Dios, y esto inicia en su corazón. En Proverbios capítulo 23 verso 7 se nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Tal es. ¿Qué es lo que usted vive pensando? ¿En
qué vive usted meditando? ¿A qué le dedica usted más tiempo en su vida? ¿En qué piensa? Tales son sus pensamientos, así son ustedes. Si vive pensando en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, entonces sus pensamientos de bien lo llevarán a ser persona con buen carácter, a obrar en rectitud y a obrar en integridad. Pero si su corazón está lleno de maldad, si su corazón está lleno de pecado y de impiedad, dará como resultado un mal carácter. Pero si su corazón está lleno de la bondad de Dios, entonces se manifestará en usted el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quienes tienen un carácter firme, un buen carácter formado, son personas llenas de amor, que viven alegres y gozosas. Sí, tienen pruebas, pero saben que Dios está de su lado y Dios les va a ayudar a vencer la prueba. Tienen paciencia. Una persona de buen carácter es benigna, es bondadosa. Una persona de buen carácter es una persona de fe, es una persona mansa, que tiene control de sus pensamientos, de sus emociones, que tiene templanza. Esa es una persona de buen carácter. Y esas virtudes no pueden ser plantadas por hombres, sino por el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y trabaja día y noche en nuestro corazón para cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras acciones. Ahora bien, usted me dirá: pastor, pero es que yo soy un ser humano. Es cierto que siendo cristianos, habiendo nacido de nuevo y teniendo el Espíritu Santo morando en sus corazones, usted cometerá errores, porque es un ser humano imperfecto. Es cierto que usted tal vez ofenderá a alguien, y algunas veces, con dolor debo decirlo, usted va a pecar contra Dios. Sin embargo, el hecho de que usted a veces cometa todos estos tipos de errores, pecados y caídas, no significa que usted tiene mal carácter, sino que demuestra que usted está siendo formado, que usted aún está en el proceso de Dios, que usted aún no se ha perfeccionado y que necesita de la mano del alfarero, como el barro necesita esa mano para hacer una vasija preciosa, hermosa y de honra. Es cierto que somos hijos de Dios. Desde el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, usted es un hijo de Dios. Pero en Primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que debo aclarar que el hecho de que usted tenga algunas malas acciones en su vida no definen que usted en forma general tenga un mal carácter, sino que usted está en un proceso, el proceso de Dios, y que a la venida del Señor Jesucristo su carácter será totalmente perfeccionado. Pero también debo aclarar que el hecho de que usted haga algunas acciones buenas, de que alguien haga alguna acción buena, no significa que tenga buen carácter. Todos recordamos al malvado rey Acab. Él actuó con nobleza una vez en su vida, y por este hecho alguien pudiese pensar que Acab era de buen carácter. En Primera de Reyes capítulo 21, 27, Acab oyó las palabras de un profeta, muy duras por cierto. ¿Y qué hizo Acab? Dice el verso 21 de Primera de Reyes:
El verso 27 del capítulo 21 dice: rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¡Ay, miren Acab! Rompió sus ropas reales, se puso ceniza, durmió sobre la ceniza, estuvo humillado. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios había dicho que había llegado el momento de poner fin a su reinado. Ese hombre nunca tuvo buen carácter. Fue un hombre de mal carácter toda su vida. Vivió una vida de asesinatos, una vida de idolatría. Siguió consejos de falsos profetas. Y aún este hombre ni siquiera tenía el carácter para controlar su familia, porque su esposa Jezabel lo controlaba a él. Y fue el peor de los reyes de Israel por su mal carácter. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 33, se dice de Acab: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que se reunieron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Hizo lo peor que se podía hacer: colocar un ídolo dentro del templo de Dios. En contraste con el mal carácter de Acab, también la Biblia nos presenta buenos ejemplos de hombres y mujeres de buen carácter, de hombres y mujeres que son dignos de imitar. Todos recordamos al siervo sufriente Job. Él padeció la pérdida de su familia, padeció de enfermedad. Job padeció de la pérdida de toda su riqueza, de sus posesiones. Pero como era un hombre de buen carácter, esto es, lleno de virtud, retuvo su integridad. Y a pesar de haber padecido tantas calamidades, Dios mismo dio testimonio de él. En Job capítulo 2, verso 3, se dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora le pregunto a usted: ¿es usted como Job? Mire, este hombre estuvo enfermo, su piel llena de llagas malignas, con el dolor en su corazón de haber perdido no un hijo, 10 hijos el mismo día. Era el hombre más rico de todo Oriente y llegó a ser el hombre más miserable económicamente hablando, pobre, sentado, rascándose con pedazos de arcilla, mientras los perros lamían sus heridas. ¿Sabe usted y yo nunca hemos sufrido eso? Nunca. No, hermano, no hemos sufrido ni el 1% de lo que sufrió Job. Y aún en medio de su sufrimiento, Dios dijo que había retenido su integridad. Y el más destacado de todos, aquel que es ejemplo de perfección en carácter, es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad para hacerse un hombre como usted y como yo. Y estando en nuestra condición de hombre, Él entregó su vida. Siendo justo, entregó la vida por los injustos. Y cuando fue torturado, latigado, golpeado, cuando fue afrentado en todas las maneras inimaginables,
Él mantuvo su buen carácter. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué ejemplo de rectitud! Cristo nos dijo en la cruz: yo estoy aquí por ustedes, pecadores. No, Él aceptó la cruz. Él aceptó la humillación. Él aceptó, siendo Dios, aceptó que criaturas pecadoras como los fariseos, escribas y sumos sacerdotes y la clase sacerdotal israelita del Sanedrín se burlaran de Él mientras estaba en la cruz. No perdió el control. No desfalleció, no amenazó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero como tenía buen carácter, fue sin pecado. Tremendo esos hombres de Dios. Pero ¿cómo puedo llegar a tener buen carácter como lo tuvo Job? Como lo tuvo Hanani, como lo tuvo Ruth, como lo tuvo Nehemías. ¿Cómo puedo llegar a tener un buen carácter según el estándar de Dios? ¿Cómo puedo llegar a tener el carácter de mi Señor Jesucristo? La respuesta es el proceso de Dios. Sí, usted necesita ser pasado por el proceso de Dios para ser transformado. Usted necesita la mano de Dios en su vida para que lo quebrante y pueda hacer algo nuevo y mejor de usted. Aún el Señor Jesucristo tuvo que padecer para alcanzar la perfección en su carácter mientras fue encarnado como un ser humano. En Hebreos capítulo 5 verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él padeció y tuvo que sufrir el proceso de Dios para que usted y yo, siendo Él perfeccionado, pudiese recibir en nosotros esa salvación que Él nos ha regalado. Amados hermanos, necesitamos el proceso de Dios. Necesitamos las pruebas. Necesitamos la aflicción. Necesitamos atravesar por momentos dolorosos, así no lo queramos, porque sólo así será perfeccionado nuestro carácter. ¿Sabe? Ocurre con frecuencia que la mejor manera de aprender compasión, y a veces la única, es sufriendo en carne propia lo que otros sufren. ¿Sabe? Usted puede leer y puede oír y hasta puede ver el dolor de una persona que se quema, pero solo sabrá que la quemadura duele, que arde, cuando su piel sea tocada por el fuego. Cuando un cerillo, un fósforo toque su piel, entonces usted comprenderá que una quemadura duele. Así es para con nuestra vida. Necesitamos las pruebas, porque por medio de las pruebas Dios moldeará su carácter. Es necesario, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Sí, amado hermano y hermana, la prueba de la enfermedad, la prueba de la escasez, la prueba de la pérdida de un ser querido te causará dolor, pero al final, si estás en el camino del Señor, esta prueba temporal no te va a destruir, sino que te enseñará paciencia,
te enseñará a depender absolutamente de Dios y perfeccionará tu carácter para que seas cada vez más parecido al carácter del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando estés en el desierto de la prueba, no te afanes, no te aflijas, no te llenes de duda ni sientas temor. No sientas que Dios te abandonó. Por el contrario, esa dura prueba que estás atravesando hoy, eso es parte del proceso de Dios. Y eso moldeará tu carácter y te hará parecerte a Cristo cada vez más. Al estar en medio del proceso de Dios, cuando estés en medio del sufrimiento, recuerda lo que escribió Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba te va a llevar a la perfección en Cristo. Hombres como el profeta Daniel vivieron el exilio. Desde joven estuvieron en un país extranjero. Dejó atrás a su familia, dejó atrás a Jerusalén. Vivió una vida de esclavitud al servicio de Nabucodonosor. Pero cuando llegó el momento de ser probado, si su carácter, producto de todas esas pruebas, era fuerte, él pudo decir en Daniel 1:8: voy a proponer en mi corazón no contaminarme con la corrupción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Cedrac, Mesac y Abednego tuvieron una prueba a su carácter. Se amenazó con quitarles la vida si no se postraban ante una imagen. Pero gracias a que Dios había trabajado en ellos, gracias al proceso de Dios, ellos pudieron responder al rey Nabucodonosor en Daniel 3:16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos hombres pudieron poner en riesgo su vida porque tenían un carácter desarrollado, un buen carácter. Amados hermanos, vas a ser probado, serás refinado por el fuego, tendrás que pasar por el horno del fuego del proceso de Dios para que tu carácter sea perfecto. Porque nadie puede cambiar tu mal carácter sino Dios. Concluyo con una historia. Cuando vemos la vida de Moisés, vemos el proceso de Dios en todo momento. Él inició su vida siendo perseguido de muerte, siendo niño, siendo un infante. Luego, por la providencia de Dios, fue llevado a la casa real de Egipto. Fue rescatado y adoptado por la hija de Faraón. Allí se crió como príncipe de Egipto. Mas Moisés no comenzó como hombre humilde. Él no comenzó como el ser más manso sobre la tierra. Él creció y se formó como un orgulloso y confiado príncipe de la potencia militar, social y económica de su época, Egipto. Su mal carácter tuvo su punto más alto cuando en un arranque de ira mató a un egipcio. Sí, Moisés se convirtió en asesino por su mal carácter y tuvo que huir.
Esto se describe en Éxodo capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Su impulso, el no controlar sus emociones, su mal carácter lo llevó a asesinar a una persona. Y allí terminó su tiempo como príncipe, tuvo que huir. Allí empezó el trato de Dios. Él sintió miedo y tuvo que escapar por su vida a una región alejada y extranjera. Llegó a Madián, y cuando llegó a Madián, pasó de príncipe de Egipto a pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ese es el punto cumbre. Aquí es donde se transforma literalmente Moisés. Tuvo un encuentro con el Dios de la zarza, con el Dios verdadero. Y Dios, después de 40 años en el desierto, transformó la vida de Moisés. Fue el proceso de huir, de escapar. Fue el proceso de tener que trabajar en un oficio que era considerado por los egipcios como una deshonra. Para un egipcio lidiar animales era algo deshonroso. Él tuvo que ser humillado. Moisés tuvo que ser abatido. Moisés aprendió humildad. Pasó por el proceso de Dios. Fue en el desierto, en la prueba, en el sufrimiento. Fue en el proceso de Dios donde Moisés pasó de ser un orgulloso y explosivo hombre del mundo con mal carácter a ser el hombre más manso sobre la tierra. Es lo que se dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.